Hola, buenos días. No sé si me escucháis todos bien. De manera previa a comenzar este seminario de criptomonedas. Veo que hay ya varios conectados, ¿verdad? Vamos a revisar un poco la lista de asistentes. Tenemos al señor Alberto Arco, Ángel Rodríguez Tarifa, Antonio Díaz, Armando Corrales, Clemente Álvarez, Faustino Serrano, Fernando Pérez, Íñigo Fuertes, Juan Viñuales, Joan, perdón, José Ignacio Fuentes, Luis Carrasco, Manuel López y Mario Sánchez Baraja. Perfecto, perfecto. Me confirma el compañero Fernando que está todo ok. Venga, pues vamos para allá. Como siempre, ya sabéis, compañeros, compañeras de XTB, mi nombre es Miguel Momovela, analista de la firma, analista del broker XTB, Xtrade Brokers, y este es el seminario de Crypto Investing, ¿de acuerdo? Todo lo que necesitamos saber sobre criptomonedas para realizar una inversión razonable y controlada, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta parámetros de riesgo, cuáles son nuestras expectativas de mercado, por supuesto con una parte macro que ahora veremos en primer lugar, como sabéis, siempre para abrir, y veremos sobre todo un poquito de operativa en X Station, ¿de acuerdo? Así que lo dicho, bienvenidos al seminario, al breve seminario de criptomonedas. Como sabéis, arrancó el pasado martes, también a las 11:30, y lo vamos a impartir con carácter general todos los martes a partir de esta hora, ¿de acuerdo? Así que, bueno, en primer lugar, vamos a analizar brevemente la actualidad. Eso sí, recordad, compañeros y compañeras, aquí en la web de XTB, en análisis de mercado, noticias de mercado, podéis encontrar a diario información de criptomonedas, ¿de acuerdo? Siempre lo vais a tener aquí con el prefijo, por así decirlo, prefijo criptos, ¿de acuerdo? Siempre vais a tener una noticia hacia mediodía, un poquito más tarde, a la 1:30, ¿de acuerdo? Y la vais a poder localizar aquí, ¿de acuerdo? Muy bien. También la podéis localizar en vuestra sección de noticias de XStation. ¿De acuerdo? Vamos a repasar brevemente lo que tuvimos desde la semana anterior a esta semana. La semana anterior recordábamos el evento más importante que teníamos, el fork de Bitcoin Cash. ¿Qué es el fork? Me preguntabais algunos a raíz del seminario anterior. El fork básicamente es cuando a un par de criptodivisas, ¿de acuerdo? O a una criptodivisa se le realiza, digamos, una escisión, ¿de acuerdo? Es decir, que realizamos, o mejor dicho, hablando en plata, hay, digamos, un corte en la cotización de este activo, en este caso una criptomoneda, pues para dar lugar a otro par de criptomonedas digamos, a otro activo diferente, ¿de acuerdo? En este caso, criptomoneda. La semana pasada teníamos el fork de Bitcoin Cash, ¿de acuerdo? Que, como sabéis, iba a crear, digamos, una suerte de revuelo en este mercado, en este subnicho de mercado, que es el de la criptomoneda, este mercado tan cambiante, este mercado tan poco regulado en este sentido, o al menos hasta hace relativamente poco, porque, como sabéis, se está empezando, digamos, a tomar una parte activa, muy activa, en lo que viene siendo la tecnología blockchain. Está habiendo muchas aplicaciones nuevas, muchos usos nuevos de la tecnología blockchain, como veíamos la semana pasada, ¿de acuerdo? Y ya no solo a título de empresa privada, ¿de acuerdo? Sino también a nivel público. Las últimas semanas recibíamos noticias bastante importantes. El Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra y la Autoridad Monetaria de Singapur están pensando, están trabajando ya en la elaboración de un banco central de criptomoneda. Esto pues podríamos equipararlo, por ejemplo, al Banco Central Europeo, a la Fed norteamericana o a organismos similares en otros países, ¿de acuerdo? En otras áreas económicas. Estos tres bancos centrales, ¿de acuerdo? Están trabajando en una especie de banco central de criptomoneda que regule, ¿de acuerdo? Pues todo lo que tiene que ver con transacciones, en este caso, transfronterizas. Es decir, todo lo del tipo de transacciones que se produzcan en aduanas, fronteras y demás, quieren que sea regulado a través pues de una entidad, ¿no? De un banco central, en este caso, que esté, pues bueno, trabajando de manera global, de manera conjunta, pues con ya no solo con los principales pares, con los principales activos de este mercado, sino con pues un rango cada vez mayor de criptomonedas, ¿de acuerdo? No todos son noticias positivas, efectivamente. El Banco Central Europeo también nos decía, ¿de acuerdo? Al menos algunos de sus miembros del comité ejecutivo situaban, digamos, o señalaban al Bitcoin como, en sus propias palabras, como el germen maligno de la crisis financiera. Esta información es un tanto contradictoria porque en el mismo comunicado también los miembros del comité ejecutivo indicaban que efectivamente la tecnología blockchain es un muy buen avance, es un gran avance que puede aportar mucha funcionalidad
pues para la optimización de recursos, optimización de tareas, ya no solo a nivel de empresa privada, a nivel empresarial, sino también para organismos públicos, para hacer más eficientes los organismos públicos, para mejorar las transacciones comerciales, las transacciones monetarias entre diferentes países, ¿de acuerdo? Porque, como sabemos, es un activo que cruza fronteras, ¿de acuerdo? Es lo que lleva haciendo durante todo este tiempo y ahora con más razón, ¿de acuerdo? Y también tenemos otra noticia positiva. Esta noticia es más reciente, ¿de acuerdo? Esta noticia es de ayer. El primer activo cotizado en criptomonedas que se ha lanzado ya en la bolsa suiza, en la bolsa de cotización suiza, ¿de acuerdo? En el SIX, en el SIX, como algunos de los inversores más aguerridos, más expertos, conoceréis ya a esta bolsa. Es un activo, bueno, más bien una cesta de activos, podríamos decir un multiactivo, ¿de acuerdo? Que tendrá un 50% de composición de Bitcoin, ¿de acuerdo? De la moneda, de la criptomoneda principal, ¿de acuerdo? Y, pues bueno, el otro 50% pues se repartirá entre otras principales, Ethereum, Ripple, Dash, etcétera. Nos comenta Mario Sánchez que con la creación del posible Banco Central se pierde la principal característica de la cripto, la descentralización. Efectivamente. Esta noticia es dual. Por una parte es algo positivo porque se está empezando a viralizar o se está empezando a, digamos, dar un peso o una utilización, una usabilidad mayor a la criptomoneda. Por otra parte, efectivamente, se pierde, digamos, el núcleo, el core de lo que es la criptomoneda, ¿de acuerdo? Que yo creo que es una de las principales ventajas que teníamos hasta ahora, que es efectivamente la descentralización. Es un buen apunte de Mario, sobre todo a efectos o a nivel macro, ¿de acuerdo? Esto veremos ahora cómo se extrapola efectivamente a, por una parte, nuestras decisiones de inversión y, por otra parte, a la evolución de las criptomonedas. Nos dice Mario que si el neoliberalismo se caracteriza por el laissez-faire, el dejar hacer, efectivamente, ¿qué ocurre? Que cuando no interesa dejamos de utilizarlo. Hombre, efectivamente, aquí, Mario, entraríamos en un debate sobre, efectivamente, por una parte, la positividad de utilizar un activo hasta ahora poco regulado y del que se tiene una información evidentemente más asimétrica, más centrada de manera pues concreta en el compendio de compradores y vendedores sin ninguna autoridad que lo regulase, y por otra parte, efectivamente, si ponemos en manos de lo público este tipo de activo, pues efectivamente perdemos ese componente. Pues efectivamente, de hecho esto también, como se imaginará, no solo Mario, sino el resto de vosotros, esto también ha tenido un efecto casi inmediato sobre la cotización no solo del Bitcoin, sino de las principales criptomonedas y de algunos de los pares principales de criptomonedas que también veremos ahora en la plataforma. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Como veis, mira, en primer lugar el Bitcoin, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Fijaos en el nivel de caída que hemos tenido, ¿de acuerdo? Veníamos de unos niveles bastante más interesantes, bastante más esperanzadores. Teníamos ahí una pequeña franja entre los 6.230 aproximadamente, los 6.545. Esta franja se rompió la semana pasada con la noticia del fork de Bitcoin, con la noticia del fork de Bitcoin Cash, ¿de acuerdo? Que tuvo un efecto negativo, como veremos ahora, sobre todas las principales criptodivisas, tanto Bitcoin como Ethereum, Ripple, Dash, Litecoin y también sobre Stellar incluso. Es una de las, quizá en este sentido, de segunda línea o de segundo orden, pero que también está teniendo cada vez más peso en la cotización, digamos, o sobre todo a efectos de operativa para vosotros, ¿de acuerdo? Varios de vosotros me preguntabais anteriormente por ella. Como veis, efectivamente, las pérdidas sistemáticas y graduales del Bitcoin desde, pues ya os digo, desde esta noticia, ¿de acuerdo?, hasta el día actual, que ahora mismo estamos en torno a 4.620 aproximadamente, así habremos mercado. Ahora estamos fluctuando, ya os digo, entre 4.615 y 4.625 aproximadamente. Estas caídas, efectivamente, tuvieron un pequeño suelo, tocaron un pequeño suelo aquí, como podéis ver, en torno a 5.390 aproximadamente. Realizaron una pequeña subida, de acuerdo, en línea con algunas de las últimas noticias positivas o relativamente positivas que hemos tenido, para posteriormente, efectivamente, volver a caer, ¿de acuerdo? Ahora mismo las perspectivas sobre el Bitcoin, que ya veíamos que estaban muy cerca de tocar sus mínimos del año, sus mínimos de 2018, efectivamente, como podéis ver aquí, es bastante intuitivo, es decir, antes de realizar ningún análisis podemos ver aquí cómo esos mínimos efectivamente están cerca o incluso se rebasan, ¿de acuerdo? La perspectiva ahora mismo a corto nos hace posicionarnos mucho más en venta, ¿de acuerdo?, que en compra, ¿de acuerdo? Así a efectos visuales, por lo que veis aquí, ¿de acuerdo? Ahora mismo los niveles más razonables para ver un posible
un posible suelo estaban en primer lugar en 5.390 y en un nivel inferior, ¿de acuerdo? Lo vemos aquí aproximadamente en 4.920, un poquito por debajo, ¿de acuerdo? Y ahora mismo, pues bueno, como veis aquí, como nos indica la última vela, ¿de acuerdo? Este último martillo que tenemos aquí, podríamos efectivamente encontrarnos un suelo en esta zona, en esta posible zona de soporte, algo por encima de los 4.600 puntos, ¿de acuerdo? Aún así, como veis, estamos en un escenario un tanto más negativo a corto plazo, ¿de acuerdo? Sí, a la espera de ver si efectivamente volvemos a este pequeño canal que teníamos aquí, un poquito lejano ahora mismo, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de más de 1.500 puntos de diferencia, pero efectivamente tenemos que ver cómo se desarrolla al menos el resto de la sesión, ¿de acuerdo? Para el Ethereum tenemos algo similar, ¿de acuerdo? Veis que la semana pasada, por lo que comentamos en el seminario, teníamos aquí un pequeño canal, en este caso lateral, ¿de acuerdo? Entre 192,58, 192,60, ¿de acuerdo? Ese era el suelo. Y con techo por encima de los 203 puntos. Efectivamente, este canal también se ha roto. Este canal también se ha roto. En el caso del Ethereum, se rompió, como veis aquí, pues efectivamente traspasando de sobra la barrera de los 190,35 que habíamos estimado como suelo en el peor de los escenarios, ¿de acuerdo? Como veíamos aquí en una suerte de zona bajista que teníamos contemplada aquí desde mediados de octubre, ¿de acuerdo? Que era el escenario más peligroso o digamos en el que nos habíamos podido llegar a encontrar en este último trimestre. Efectivamente lo hemos superado ya con creces, ¿de acuerdo? A la baja, en este caso. Como veis, efectivamente, y como ya sabéis, por la fuerte correlación que hay entre las principales criptomonedas, aquí, en este caso, sí observamos un suelo de manera bastante similar, en este caso en torno a 169 puntos, 169 con, como veis aquí, 169 con, fijaos aquí, con 10, quizá, ¿de acuerdo? Efectivamente, en el caso, igual que en el caso del Bitcoin, vimos aquí una pequeña reversión al alza, una reversión breve, ¿de acuerdo? Duró un par de sesiones para efectivamente continuar su progresión bajista, pues al igual que con el Bitcoin, pues fuertemente lastrada, pues en gran medida por los comentarios del Banco Central y por él, sobre todo por el fork de Bitcoin Cash, ¿de acuerdo? Vais a ver ya de manera previa, os lo anticipo, que efectivamente en otros pares de criptomonedas sucede algo bastante similar, ¿de acuerdo? Por la fuerte correlación que, como decimos, tienen este tipo de activos. Aquí en el Ripple vemos un poquito de aguante, vemos un poquito de positivismo, si podemos decirlo así, con respecto al resto, ¿de acuerdo? Pese a ser también otra de las principales. Y, efectivamente, en línea un poco con lo que comentábamos la semana pasada, como veis, salimos de esa suerte de canal lateral que teníamos aquí, con suelo en 0,4338, un poquito por debajo de 0,4340 y con un techo en 0,4706, ¿de acuerdo? Aproximadamente. Y este canal efectivamente se rompió a principios de noviembre, ¿de acuerdo? La sesión del día del día 3 de noviembre, perdón. Efectivamente, como veis aquí, con una muy buena progresión alcista, que llegó a tocar el techo en 0,5435 aproximadamente, ¿de acuerdo? Ahora mismo, pues efectivamente, después de una pequeña corrección a la baja, vemos aquí cómo podemos haber entrado en otra suerte de canal, en este caso un poquito más grande que el anterior, ¿de acuerdo? El suelo en este caso se mantendría un poquito por debajo del que habíamos estimado para este pequeño canal, ¿de acuerdo? Aquí el suelo, como observamos, está un poquito por debajo de 0,9330. Aquí veríamos un suelo en 0,4285, 0,4286, ¿de acuerdo? Efectivamente contemplando como el mismo techo 0,5435 en un escenario positivo en el que vemos que al Ripple, dentro de lo que es la caída generalizada, que también ha lastrado al resto de activos principales, vemos que el Ripple en este caso no ha salido tan damnificado, ¿de acuerdo? Además, si nos centramos si añadimos más bien el componente chartista, como habíamos visto anteriormente, creo que era en el Bitcoin, efectivamente, esta señal martillo, ¿de acuerdo? Nos indica aquí que efectivamente podría haber una pequeña reversión al alza. Estamos todavía optimistas trabajando en esta frontera, como veis aquí, en este pequeño canal, esta pequeña suerte de canal que parece haberse creado aquí. Y de momento no hay motivos para pensar que podemos traspasar esa barrera, ¿de acuerdo? Ese suelo que veíamos en torno a 0,4285. En un escenario más complicado, efectivamente, como vemos, contemplamos ahí otras dos posibles barreras bajistas, ¿de acuerdo? La primera en 0,3962 y la segunda en 0,3803, ¿de acuerdo? Si bien es cierto que, como en el caso del Bitcoin o el Ethereum, habíamos visto cómo esa franja, ese suelo,
en un escenario, pues el más pesimista que nos cabía imaginar, se rompió sobremanera. En este caso, pues por la progresión del Ripple, de acuerdo, la progresión en la cotización del Ripple, de momento no tenemos motivos para pensar que eso pueda suceder, de acuerdo. Veremos cómo al menos cierra la sesión de hoy y cómo finaliza la semana, a la espera de más noticias macroeconómicas, de acuerdo. El Dash en este caso, al igual que sus hermanos el Ethereum y el Bitcoin, también rompió su barrera, ¿de acuerdo? Su suelo bajista, ¿de acuerdo? Evidentemente la más razonable que habíamos detectado para gráficos a 1 y 4 horas, en este caso a 4 horas, en el caso del Dash estaba en 151,28, 151,30 aproximadamente, como podéis ver. Este era el suelo que contemplábamos un poquito por encima de la última línea de la sucesión de Fibonacci, ¿de acuerdo? Trazada desde principios del último trimestre, ¿de acuerdo? Como veis en un gráfico a 4 horas. Aquí también, efectivamente, hemos observado el mismo patrón. Una caída, digamos, con un suelo que en el caso del Dash se localiza aquí, en torno a 128,80, un poquito por debajo quizá, un par de veces por debajo. Pequeña reversión al alza, ¿de acuerdo? Para continuar con ese arreón bajista, ¿de acuerdo? Que ahora mismo lo sitúa un poquito por encima de 100, ¿de acuerdo? Esa sería, yo creo que la barrera psicológica a batir, digamos, en este caso, si esa progresión bajista continuase. No tenemos motivos de momento para pensar que podamos seguir cayendo si nos centramos, aparte de en el análisis técnico, en, pues bueno, la confirmación chartista, ¿de acuerdo? Yo personalmente, si bien no lo utilizo de manera habitual en mi análisis, sí que le doy cierto peso pues a la hora de confirmar o desmentir un posible cambio de tendencia, sobre todo con estos patrones de velas, algún martillo invertido, algún hombro, cabeza-hombro, de manera eventual, efectivamente. Pero si tenéis un buen, como veis aquí, si tenéis unas buenas perspectivas, un buen análisis centrado en factores objetivos, como veis aquí, ya sabéis que todas estas herramientas de análisis son pues fundamentalmente de carácter matemático y estadístico. Entonces, darán bastante fiabilidad o bastante más peso a vuestro análisis. Nos pregunta el compañero Fernando Pérez, ¿por qué el Ripple cotiza por debajo de 1 o la unidad? Perdonad que he quitado el gráfico del Ripple, vamos a colocarlo otra vez, ¿de acuerdo? Efectivamente, como veis aquí, el Ripple, efectivamente, desde prácticamente sus inicios ha cotizado, como veis, por lo menos en este año ha cotizado por debajo de 1, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la sesión histórica, ¿de acuerdo? Hemos visto cómo a principios de su cotización, según tenemos recogido aquí, estaba muy cerca de 3, ¿de acuerdo? Efectivamente, la caída, la pérdida gradual de su valor le ha situado en las cifras actuales, ¿de acuerdo? Como veíamos con el túnel lateral y en este caso, efectivamente, moviéndose en una frontera relativamente estable, ¿de acuerdo? Que ahora mismo pues, nos sitúa el valor de la cotización en 0,45, ¿de acuerdo? Fernando, si buscas, o sea, si la pregunta de Fernando estaba relacionada con si había algún factor que estaba haciendo que cotizase por debajo de la unidad, es simplemente por la depreciación gradual que ha tenido con el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Porque como hemos visto en la serie histórica, sí que ha llegado a estar por encima de 1. Perfecto. Y por último, pues mira, tenemos aquí efectivamente a Stellar, ¿de acuerdo? Otra de las criptomonedas que si bien en este caso no es de primera línea, ¿de acuerdo? Es otra que está llamando bastante la atención al inversor e inversora pues, de criptomoneda, ¿de acuerdo? Aquí vemos de manera relativamente análoga a como en el resto de casos, ¿de acuerdo? Quizá con una correlación no tan fuerte como la que podemos observar entre el Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin quizá o Ripple, pero en este caso también efectivamente vemos aquí una suerte de arreón bajista, de acuerdo, que en la pasada sesión del 14 de noviembre, como veis aquí, rompió ese suelo que teníamos estimado en 0,2490, ¿de acuerdo? Y ahora, pues efectivamente, está fluctuando en una barrera, como veis aquí, en un posible nuevo canal lateral, un poquito por debajo del anterior que teníamos aquí, que bueno, como veis, tenía una suerte de techo un poquito por encima de 0,2630, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí. Ahora, pues efectivamente nos moveríamos en otro canal, quizá, en otro canal lateral, en este caso más amplio, ¿de acuerdo? En el que vemos que los puntos máximos se han situado en 0,2525, un poquito por encima del anterior soporte, de la anterior línea de soporte, esto sería la nueva resistencia, y pues efectivamente contemplando como el suelo, en este caso, o bueno, nuestra línea más bajista, 0,1920, ¿de acuerdo? Que es el último
suelo, el último soporte lógico, la última línea de soporte lógica que ha tocado, ¿de acuerdo? Vemos aquí cómo veníamos de una suerte de triángulo con carácter alcista, ¿de acuerdo? Desde principios de noviembre, todo esto en el gráfico a una hora, por supuesto, como podéis ver, ¿de acuerdo? Nos movemos generalmente en gráficos de 1 y 4 horas. Y efectivamente esa progresión alcista ha dejado paso a, por una parte, una suerte de canal lateral únicamente rota, pues ya os digo, en la semana anterior, de acuerdo, entre las sesiones del 8 y el 13 de noviembre, y que ahora mismo nos sitúa pues en otra suerte de canal, en este caso con carácter un tanto más quizá moderado, un tanto más bajista, de acuerdo con los límites que indicábamos. En este caso el techo un poquito por encima de 24,90, que era nuestra anterior línea de soporte en un escenario conservador, moderado, y con una posible línea de soporte este nuevo canal en 0,1920, ¿de acuerdo? Y visto esto, ¿de acuerdo? Viendo que efectivamente ya tenemos una pequeña visión, un pequeño recorrido de cómo han afectado pues estas noticias y la evolución, la evolución de los principales activos, efectivamente vamos a ver un poco de operativa. Nos consulta también Fernando, ¿de acuerdo? Decía que... sí, no te preocupes, Fernando, sí. Decía que no había visto el histórico y, bueno, que le extrañaba un poco en comparación con el resto de criptomonedas porque esta tenía un valor tan bajo. Sí, efectivamente, al margen de, como ya os digo, al margen de la correlación, una buena consulta la que planteaba Fernando, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues a lo mejor hay tanta diferencia entre las principales criptomonedas. También hay que tener en cuenta, compañeros y compañeras, que, bueno, partimos de la base de que no todas han sido generadas o creadas en el mismo momento, ¿de acuerdo? No tienen el mismo, o quizá el mismo componente o el mismo peso histórico, ¿de acuerdo? Y efectivamente, pues cotizan a niveles diferentes, como puede pasar con el resto de activos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entre pares de divisa, ¿de acuerdo? O entre, pues, ya os digo, pues a lo mejor con diferentes materias primas, ¿de acuerdo? La valoración, en este caso, pues arroja unos diferentes precios a cada tipo de activo. Y ahora, si os parece bien, ¿de acuerdo? Viendo que de momento no hay más consultas, vamos a generar un poco de operativa, ¿de acuerdo? Que también estamos aquí para eso. Si queréis, pues podemos hacer un poco de operativa con Stellar, ¿de acuerdo? Ya que es la última que hemos visualizado. Esto ya sabéis que tenéis varias formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Si tenemos el gráfico abierto, podemos hacer un clic derecho sobre el ratón y pulsar sobre nueva orden, ¿de acuerdo? Yo creo que es lo más, efectivamente, lo más razonable o lo más rápido. Lo segundo más rápido que podríamos hacer, pues efectivamente también podríamos irnos aquí al buscador y marcar Stellar, ¿de acuerdo? Marcarlo bien, a ser posible. Y pues efectivamente, como veis aquí, podríamos darle aquí a este icono, abrir ticket, ¿de acuerdo? Siempre que busquéis un activo aquí, que yo os recomiendo porque es la búsqueda más rápida, más intuitiva, con un buscador, con un autocompletar, ¿de acuerdo? Que no os va a revestir ninguna dificultad. Aquí os figurará el tipo de activo o varios tipos de activos si tenemos algún par que relacione, por ejemplo, en este caso al Stellar con el Bitcoin o simplemente el activo limpio, ¿de acuerdo? En este caso tenemos a Stellar aquí, también podríamos abrir ticket a través de aquí, ¿de acuerdo? Efectivamente, siempre que lo abráis vais a ver como ya estáis acostumbrados que siempre abrimos en ejecución instantánea, ¿de acuerdo? Si estuviéramos en un momento en el que el mercado está cerrado, pues nos situaríamos aquí en orden pendiente de manera automática. Ahora, pues efectivamente saltamos a ejecución instantánea, pero podríamos poner una orden pendiente de la forma que efectivamente vimos la semana anterior. Ahora lo veremos brevemente. En ejecución instantánea, efectivamente, como veis, aquí ya tenemos marcado el volumen, ¿de acuerdo? En este caso, viendo efectivamente, como veis, el precio de la cotización del Stellar, el volumen mínimo ya está marcado aquí por defecto, ¿de acuerdo? También tenemos el valor del contrato, es decir, cuánto nos costaría adquirir ese volumen de producto, en este caso Stellar, y cuál sería la cantidad de nuestro capital real que se quedaría bloqueada una vez que abriéramos la operación. ¿Qué quiere decir bloqueada? Que nosotros abrimos esta operativa, ¿de acuerdo? Y en nuestro balance figurará una cuantía menor, ¿de acuerdo? Nuestro patrimonio será nuestro balance en movimiento, ¿de acuerdo? Y pues se nos retendrán estos 90,42 euros de margen. Esto significa que una vez que cerremos esa operación, o bien nosotros de manera manual, o bien pues porque le hayamos indicado alguna limitación de pérdida o beneficio, nos salte un stop loss, un take profit, ¿de acuerdo? Una vez que esta operación se cierre, esos 90,42 se liberan de nuevo automáticamente para pasar a formar parte de nuevo de nuestro balance, ¿de acuerdo? De manera automática. Entonces, bueno, efectivamente, para continuar con el análisis, pues vamos a ver un poco, pues cómo podríamos abrir esta operativa, un poco en base al análisis que tenemos realizado, ¿de acuerdo?
En este caso, pues hombre, lo que nos llama la atención o lo que nos puede, pues es abrir una posición de compra, ¿verdad? Porque como veis aquí, ya hemos superado, digamos, ese pequeño arreón bajista. Parece que efectivamente a nivel general vuelve a haber esa positividad de mercado que nos hace impulsarnos más hacia operaciones de compra, ¿de acuerdo? El sentimiento del inversor en este caso es positivo, está más orientado a posiciones de compra, viendo esa recuperación en el corto plazo del sector de la criptomoneda, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, lo más interesante quizá ahora sería abrir una operación de compra, ¿no? Quizá, ¿de acuerdo? Pues si quisiéramos abrir una operación de compra, simplemente tendríamos que darle a buy y antes de ello, pues recomendable, muy recomendable e incluso necesario establecer limitaciones, ¿de acuerdo? Establecer alguna limitación de pérdida, de beneficio o quizá de las dos, ¿de acuerdo? En esto siempre me gusta hacer hincapié. Una gestión del riesgo, por muy sencilla que la podamos ver a través de la plataforma, como vemos ahora, es inteligente, yo creo, es interesante para que, en este sentido, dentro del sentimiento de pánico que nos puede abordar como inversores, como inversoras, tengamos una operativa controlada y que, en este sentido, nos limite bastante el riesgo, ¿de acuerdo? Yo, en este caso, pondría un stop loss. Si atendemos un poco al análisis que hemos hecho, pues pondrías stop loss en 0,1920, sin ir más lejos, ¿de acuerdo? Un poco viendo pues cuál ha sido la última línea de soporte registrada, cuáles han sido los mínimos registrados y, pues bueno, viendo un poco la evolución del activo como hemos visto ahora. Y un take profit, pues efectivamente, ahora mismo estamos cotizando en 0,2041. Quizá el take profit pues lo pondría bastante por encima, ¿de acuerdo? Lo pondría muy cerca de la barrera de los 0,2490, por encima de la cual veíamos que estaba nuestra línea de resistencia, ¿de acuerdo? Yo pondría aquí pues 0,2490, ¿de acuerdo? Quizá, como veis, efectivamente estamos mucho más lejos de la frontera de beneficio que de la frontera de pérdida. Quizá en un escenario en el que creamos que pueda pues haber una reversión a corto o a muy corto plazo que nos pueda empujar el valor del activo por debajo de nuestra estimación, incluso en ese caso, quizá por daros un poco de margen a la cotización del activo, porque como veis la fluctuación que observamos en el mercado de criptomonedas es pues efectivamente quizá un poco más violenta, ¿de acuerdo? De la que podemos observar, por ejemplo, en algunos pares de divisas secundarios o quizá más relacionados con países emergentes o quizá la que podamos ver en alguna materia prima secundaria, quizá de las que tienen que ver con agricultura, etcétera, ¿de acuerdo? En este caso, pues como veis, de manera quizá similar a como sucede en índices, pues los movimientos suelen ser pues quizá más violentos o más rápidos, mejor dicho, con lo cual, quizás, si le queremos dar un poco de espacio a la cotización, pues en vez de 0,1920, podemos poner 0,1890, por ejemplo. Aunque es muy importante tener en cuenta que siempre tenemos que estar en disposición de hacer mayor beneficio de acuerdo de aquella pérdida en la que podamos incurrir. ¿Esto qué significa? Que pues por cada, dicho de una forma sencilla, por cada unidad de pérdida que estemos dispuestos a asumir, que al menos haya 2 unidades de beneficio que estemos también dispuestos a asumir o que estemos decididos a alcanzar. ¿De acuerdo? En este caso, como veis, hay bastante más espacio desde el precio actual hasta el take profit que hasta el stop loss, ¿de acuerdo? De momento, efectivamente, en esta progresión alcista, pues efectivamente son unos niveles dentro de la estimación que hemos hecho controlados y que bueno, de momento no hay motivos para pensar que podrían ir en nuestra contra. En el caso de que lo fueran, ya tenemos ahí una limitación que efectivamente a nuestras pérdidas, con lo cual podemos estar tranquilos en ese sentido. Una vez que lo tenemos hecho, damos al botón buy, ¿de acuerdo? Y aquí, efectivamente, como siempre, nos va a figurar pues los datos de la operación que queremos abrir, con qué volumen queremos arrancar, el precio, digamos, actual, como veis aquí cambiando, si hemos metido algún stop loss o algún take profit o los dos nos saldrán aquí, y la comisión a la que vamos a hacer frente, ¿de acuerdo? En este caso 0 euros, pero veréis al abrir, ¿de acuerdo?, que la comisión asociada al spread se materializará en cuanto abramos la operación, ¿de acuerdo? Como veis aquí. Por eso siempre abrimos en negativo. No es que ya estemos empezando con pérdidas, ¿de acuerdo? No os preocupéis por eso. Simplemente lo que nos dice este beneficio negativo de menos 6,12, ¿de acuerdo? Es que hemos abierto efectivamente una operación asumiendo la comisión al inicio, ¿de acuerdo? A partir de aquí, pues efectivamente todo lo que puede suceder es que este valor o este precio o esta cuantía, mejor dicho, se modifique en función de la cotización de mercado. Aquí podéis ver marcados el stop loss y el take profit, ¿de acuerdo?
el stop loss en este caso, 0,1890 y el take profit en 0,2490, ¿de acuerdo? Lo podríamos mover efectivamente, como veis, podríamos hacer desde el gráfico, ¿de acuerdo? Moverlo si, por ejemplo, queremos situarlo un poquito más arriba o que tenemos una expectativa un poquito más limitada, podemos moverlo hacia abajo, ¿de acuerdo? Siempre teniendo en cuenta que habrá una limitación aquí, al igual que si lo hiciéramos de manera manual a través del ticker, habrá una limitación por la cual nos dejará mover, o nos dejará, mejor dicho, mover hasta un punto máximo o un punto mínimo este stop loss o este take profit, ¿de acuerdo? Aquí siempre nos indicará si hemos realizado alguna modificación de la operación, también nos va a salir aquí, en notificaciones, ¿de acuerdo? En historial. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, os ha quedado todo claro. Después de las consultas que nos realizaban amablemente, Fernando Pérez, Mario Sánchez, ¿de acuerdo? No sé si alguno más tiene alguna otra consulta. Muy importante, ya sé que efectivamente incido mucho en ello, pero la gestión de riesgo es una de las cosas que nos dan esa tranquilidad a la hora de realizar la apertura de nuestra operativa, de nuestras operaciones, ¿de acuerdo? Tanto si lo hacemos como digamos, como forma de cubrirnos, como si lo hacemos en base a las expectativas que tenemos. Nos pregunta Mario Sánchez si tenemos stop loss garantizados. Hombre, a mí me gusta decir que siempre que pongamos un stop loss, efectivamente, vamos a tener esa garantía efectivamente, de freno de pérdida. Y en este caso sí podemos trabajar con algún stop loss garantizado, al igual que podemos trabajar, que esto no lo comenté en la sesión anterior, ¿de acuerdo?, con trailing stops. No sé si lo conocíais, ¿de acuerdo? Pero digamos que es una suerte de stop loss en movimiento, ¿de acuerdo? Esto lo veremos en el siguiente seminario, ¿de acuerdo? Lo veremos efectivamente también con algún ejemplo práctico para que podáis trabajarlo y para que podáis un poco llevaros también unos deberes, ¿no?, a casa y podáis un poco efectivamente seguir mejorando en vuestra operativa. Ya os digo, para mí este tipo de conceptos quizá son aún más importantes si cabe que el análisis que realicemos, ¿de acuerdo? Creo que incluso van de la mano. Sin estas limitaciones de pérdida o beneficio, pues evidentemente nuestra operativa va a conllevar un riesgo mucho mayor, incluso si se tratase de un activo, incluso si no fuera en el caso de la criptomoneda, se tratase de un activo bastante menos volátil, también tendríamos igualmente un riesgo mayor al no incurrir en esta gestión activa de riesgo, ¿de acuerdo? No sé si tenéis alguna otra consulta. Vale, parece que la de Mario era la última. Bueno, entra una consulta de Clemente Álvarez. Esta compra que has realizado, ¿cuántos euros son? Pues mira, efectivamente, vamos a abrirlo de nuevo. Nueva orden, volumen 1000 unidades de activo, ¿de acuerdo? Y el margen, es decir, el dinero que nos ha costado abrir esta operación, es decir, el dinero que se nos bloquea al abrir esta operación son 90,26. Efectivamente, si modificamos este volumen, vamos a ir viendo gradualmente cómo se modifica, ¿de acuerdo? En este caso hemos entrado con la cuantía mínima un poco a efectos de prueba, ¿de acuerdo? Vosotros, efectivamente, en función del capital del capital disponible que tengáis en vuestro balance, podéis modificarlo a vuestro placer, ¿de acuerdo? Y sobre todo en base a vuestras expectativas. Una apuesta más fuerte también implica que estáis más seguros con la operativa que vais a abrir, ¿de acuerdo? Nos pregunta Israel. Vamos a leer la consulta de Israel. ¿Cómo se puede ver en la gráfica que tienes a 4 horas? Aparece la vela roja en 0,17 en la parte baja. ¿Cómo podemos modificar la pantalla para poder ver, por ejemplo, los 0,14 y ver esa vela roja en mitad de la pantalla? Se puede ver poniéndola en gráfico mensual, pero es lo mismo. Creo que, Israel, te refieres a cómo ajustar la pantalla para que las velas se puedan ver con mayor profundidad. Perfecto, si te fijas, si hacemos, esto vale para todos también, ¿de acuerdo? Yo creo que efectivamente es algo que os puede servir. Si pulsamos hacemos clic izquierdo sobre el botón izquierdo del ratón y pulsamos sobre la línea de precios, ¿de acuerdo? Siempre podemos extender, podemos contraer o dilatar, ¿de acuerdo? Todo lo que viene siendo la ventana del gráfico, ¿de acuerdo? En algunos tramos nos puede ser interesante por lo que comenta el compañero Israel, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor incluso teniendo un gráfico a 1 hora, teniendo un gráfico a 10, 15 minutos, pues nos puede ser complicado quizá incluso haciendo scroll, ¿de acuerdo? Para ver las velas con mayor profundidad, nos puede ser un poco complicado, pues quizá, por ejemplo, ver velas como esta, ¿de acuerdo? Y a lo mejor nos puede interesar, pues contraer o dilatarlo, ¿no? En función de efectivamente en qué tramo del gráfico nos queramos fijar. Creo que había una consulta anterior, ¿de acuerdo? En este caso, creo que era de Fernando Pérez también. Nos indicaba
que al comprar se ejecuta con el precio de venta y viceversa. Nos quería preguntar Fernando que cómo se puede ver, por ejemplo... Ah, bueno, no, esta es la consulta de Israel, es la consulta de Israel. Bueno, la de Fernando la tenemos resuelta efectivamente, relativa bueno, a toda la operativa que hemos visto de compra y en el caso contrario, pues si hubiéramos hecho venta efectivamente, pues con el botón de sell, ¿de acuerdo? Que al final es análogo, ¿de acuerdo? Lo único efectivamente, como os podréis imaginar, si hubiéramos abierto una posición de venta en lugar de una posición de compra, ¿de acuerdo? Pues evidentemente nuestro techo de beneficio lo situaríamos a través del stop loss y nuestra limitación de pérdida sería el take profit, ¿de acuerdo? Por lo demás, todo igual. Nos pregunta Mario Sánchez, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de apalancamiento existe? En criptomonedas, en concreto, tenemos apalancamiento 1-2. Esto significa que por cada unidad monetaria, en este caso euro, ¿de acuerdo? Para los que trabajáis con euro como divisa en vuestra plataforma, para cada euro que vosotros queráis o estéis en disposición de invertir, vais a tener hasta 2 euros, ¿de acuerdo? Vais a tener hasta, digamos, un 50% más para poder trabajar, ¿de acuerdo? Es decir, por cada euro que tengáis vais a poder cubrir hasta 2 euros de posición. En este caso, pues efectivamente con Stellar, que vemos que tiene una cotización pues en torno a ahora mismo 0,2028, ¿de acuerdo? Son 20 céntimos por unidad de Stellar, ¿de acuerdo? Pues efectivamente, como veis, el volumen tiene que ser mucho mayor, ¿de acuerdo? Para que la inversión sea mínimamente sustancial, ¿de acuerdo? Entonces, como veis aquí, con este margen, si no tuviéramos este apalancamiento 1-2, pues el margen, evidentemente, o digamos la cantidad que se nos retendría sería el doble, ¿de acuerdo? En este caso 180 con 24, sin este apalancamiento 1-2, como digo. Nos consulta también Gabriela Mayans, la compañera Gabriela, bien, también hay mujeres preguntando, me encanta. Nos dice que es la primera vez que se apunta a un seminario de criptomonedas. Bienvenida, Gabriela, bienvenida al seminario. Y dice que no encuentra la opción de criptomonedas en su menú. Gabriela, esto seguramente se pueda deber a que tu modelo de cuenta quizá no esté actualizado, quizá si abriste la cuenta tiempo atrás tengas un modelo de cuenta basic. Ahora trabajamos con el modelo estándar, ¿de acuerdo? Que es pues el modelo de cuenta que los que os estáis abriendo cuenta ahora o que lleváis poco tiempo invirtiendo con nosotros, veis que ya tenéis disponible tanto la parte de acciones, que es STC, como la parte de criptomonedas, que es CRT. Seguramente, Gabriela, se deba a eso, a que quizá tú tengas una cuenta no actualizada, una cuenta basic, ¿de acuerdo? De todas formas, ahora recogeremos tu consulta y a través de alguno de nuestros compañeros, pues te ayudaremos a modificarlo para que puedas hacer sin problema, ¿de acuerdo? Nos pregunta Mario. Mario está súper activo hoy, me gusta que haya esa actividad, ¿de acuerdo? Y nos pregunta si se puede operar sin apalancamiento o es automático. En la plataforma el apalancamiento, efectivamente, Mario, y para todos los demás, es automático. Sin embargo, pues siempre intentamos estudiar contingencias concretas, ¿de acuerdo? Para cada uno de vosotros. Hay gente a la que le gusta operar y no quiere tener esas medidas de apalancamiento. Siempre se puede estudiar cada caso concreto, pero en principio el apalancamiento está marcado por defecto y en su máximo, ¿de acuerdo? En el caso de la criptomoneda es 1,2, como por ejemplo en el caso del Forex pues es 1,30 máximo, en el caso de los índices 1,20, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, Gabriela nos indica que lo verá con Francisco Arco, nuestro compañero y analista senior, efectivamente. Ahora le daremos esa indicación para que pueda ponerse en contacto contigo, Gabriela, y te ayude sin problema. Y nos pregunta Marga López, otra mujer, perfecto, me encanta ver esta dualidad. Nos pregunta, no ha podido comenzar desde el comienzo, hay forma de verlo grabado. Efectivamente, Marga, si ya tienes cuenta con nosotros, ya estás registrada en Método Trading, puedes ver este seminario grabado, pues seguramente el transcurso del día podamos subirlo a la plataforma. Mañana como tarde ya lo tendréis disponible los que tengáis ya cuenta con nosotros. Marga, si tú no tienes cuenta, te animo a que te abras una cuenta, te registres en Método Trading, ¿de acuerdo? Para poder disfrutar de todo este material, ya no solo en directo, como ahora, que podéis realizarme consultas en vivo, sino también poderlo revisar luego, pues ya os digo, a través de Método Trading, a través de vuestra cuenta, ¿de acuerdo? O sea, que sin ningún problema podrás acceder bajo estas condiciones. De todas formas, Marga, y para todos los demás, recordad que este seminario se imparte todos los martes a partir de las 11:30 y lo imparto yo, ¿de acuerdo? Miguel Momovela, especialista en criptomonedas, ¿de acuerdo? No sé si tenéis alguna otra consulta. Ya he recogido, Gabriela, tu consulta relativa a tu tipo de cuenta. Marga, ya sabes lo que hacer para conectarte y poder ver los seminarios en directo y luego posteriormente grabados. Y Mario, efectivamente, como te decía, el apalancamiento
por defecto la plataforma se calcula a través de un algoritmo que lo sitúa automáticamente en todas tus operaciones de compra y venta, ¿de acuerdo? Si quieres estudiar unas condiciones concretas de apalancamiento, te recomiendo, te aconsejo que si ya tienes cuenta con nosotros, contactes con tu analista asociado, ¿de acuerdo? Que estará encantado de atenderte. Y esto, de momento, ha sido todo por hoy. Como siempre, un placer estar con vosotros, con todos vosotros, amigos y amigas de las criptomonedas. Mi nombre es Miguel Momovela, analista de XTB. Esto ha sido el seminario de criptomonedas del 20 de noviembre de 2018. Muchas gracias a todos y buenos días.